Ya comenzó el frío y también las enfermedades respiratorias. Y es justo en esta época que se incrementan los casos de gripe, catarro e influenza. Si no hacemos caso a las autoridades de salud con respecto a la vacunación oportuna, corremos el peligro de contraer padecimientos virales y bacterianos de alto riesgo en nuestro sistema respiratorio. En este desafío contamos con la presencia en el estudio del doctor Jorge Salas Hernández. Él es director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En esta entrevista aclararemos todas las dudas que existen sobre la influenza. Bienvenido, doctor, a este estudio. Muchas gracias por la invitación, con gusto. Doctor, tenemos un tema que tratar porque obviamente viene el frío y la gente no se cuida. Entonces, ¿cuáles son los virus que causan, y los más importantes, la influenza? Bueno, es cierto este comentario inicial, que la temporada invernal se asocia a una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias, particularmente de origen infeccioso. La gama de infecciones puede ser muy amplia, pero un tema central que siempre nos interesa en esta época, y sobre todo desde hace 8 años, es el tema de la influenza. La influenza son algunos virus lo que la causan, pero principalmente el que mejor conoce la gente es lo que he escuchado como el virus de influenza A, H1N1, que es el virus de la pandemia del 2009. ¿Qué es el más agresivo? Ha sido el más común durante muchos años, pero hay diferentes, lo que nosotros llamamos subtipos de virus. Es decir, que los virus, de acuerdo a diferentes características, van variando y tienen algunas diferencias. Entonces, eso nos permite a nosotros una amplia clasificación de los virus, pero digamos, los más importantes es el AH1N1 y actualmente el AH3N2, pero hay una gama mucho más amplia de virus de influenza. ¿Por qué es algo que causa alerta en las autoridades de salud a nivel mundial y sobre todo en México? Bueno, la influenza es un tema importante por varios aspectos. Uno, por su frecuencia. Al ser una enfermedad infectocontagiosa, eso significa que se puede transmitir relativamente fácil entre las personas y, por lo tanto, enfermar mucha gente. Si recordamos la pandemia, pues fueron millones de personas en todo el mundo, no solo en el país, sino en todo el mundo, que padecieron esta enfermedad porque se puede contagiar fácilmente. Ese es un tema importante. El otro es que una enfermedad infecciosa de este tipo, mal cuidada, puede tener complicaciones e incluso llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, son algunos de los ingredientes que hacen que un tema pueda ser relevante para las autoridades sanitarias en todo el mundo y, por supuesto, en México. Los virus están en el aire y la gente sabe que se tiene que cuidar. Empiezan con una gripa, luego un catarro. Si no se cuidan, pueden llegar a caer en la influenza. Pero, ¿qué pasa después si esa influenza hace que vuelvan a recaer? ¿Se refuerza el virus o llegan a más complicaciones? Bueno, puede haber al haber diferentes enfermedades respiratorias, lo que uno tiene que saber es que una muy común es el catarro común, la gripa. Y la infección respiratoria por influenza es precisamente por este otro virus, el de influenza, ¿no? En principio el cuadro clínico puede ser parecido, pero eso es lo que el médico, el paciente al acudir a la consulta, el médico tiene que diferenciar si es una simple gripa o puede ser una infección respiratoria del tipo de la influenza. Cuando esto se detecta, ya sea una otra enfermedad, el médico decidirá cuál es el tratamiento. Pero lo importante, lo que la gente debe saber y debe hacer en esta temporada, es que si tiene síntomas respiratorios, lo mejor es que acuda a su médico, porque con eso lo que está garantizando es un diagnóstico adecuado, un tratamiento oportuno y, por lo tanto, evitar complicaciones de las enfermedades. De ahí viene mi otra pregunta, doctor. ¿Cualquier médico tiene la capacidad de diagnosticar bien la influenza? Sí, yo diría que en principio sí. A raíz de la pandemia en 2009, que fue un problema sanitario mayor en nuestro país, en todo el mundo,
y que siempre en la temporada invernal, en todos los países, este tipo de infecciones respiratorias son muy comunes. Bueno, nosotros en México no somos la excepción. Y desde ese entonces, en los últimos años, la Secretaría de Salud y diferentes instituciones hospitalarias, como es el INER, se ha hecho un gran esfuerzo y nos hemos dado la tarea de capacitar al personal de salud. Ahora, mi siguiente pregunta viene al tema, sobre todo de la vacuna, porque hubo muchas informaciones en esta época, malas informaciones que circularon en las redes sociales, en los teléfonos, que decían que la vacuna era peligrosa y que mucha gente estaba teniendo reacciones. ¿Qué es lo importante en este caso decirle a la gente acerca de la importancia de la vacunación, doctor? Bueno, eso es cierto. Desafortunadamente, la vacuna que se emplea contra la influenza, desde un principio se le hizo una mala fama, lo cual la mayor parte de toda esta información que circula y que todavía se mantiene vigente no es real, ¿no? Para que una vacuna esté disponible o un medicamento, se requiere hacer pruebas, se requiere que tengan una gran seguridad y gran eficacia todos estos productos que se utilizan en las personas. Entonces, la vacuna se emplea y se sabe que tiene una alta eficacia y una amplia seguridad. Ahora, existen unos factores de riesgo que vale la pena mencionar. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, los principales factores de riesgo para padecer influenza principalmente son las personas en los extremos de la vida, los pequeños y los adultos mayores de 65 años, ¿no? En que en los extremos de la vida su sistema inmunológico, sus defensas, pues no son iguales que en el resto de la población, ¿no? Pueden estar un poquito disminuidas. Otros factores de riesgo son quienes tienen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas o algunas otras enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermos de asma, enfermos bronquitis crónica, enfisema, fibrosis pulmonar. En fin, la gama de enfermedades respiratorias crónicas es muy amplia. Ese es un factor de riesgo porque tienen sus defensas disminuidas por la enfermedad crónica. Entonces pueden padecer la enfermedad. Igual enfermedades cardíacas crónicas, diabetes, obesidad, las mujeres durante el embarazo. Y que precisamente como esos son los factores de riesgo conocidos, son el grupo de personas hacia donde se dirige la protección y es a donde se recomienda principalmente aplicar la vacuna, porque son los grupos más vulnerables. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto dura la vacuna y por qué es importante que la gente lo haga cuando empiece el frío y cuando se da la información de que ya uno puede acudir? Bueno, el virus sabemos que es un virus activo y va cambiando sus características. Entonces, por eso es que la vacunación se recomienda, en el caso de la influenza, que sea anual, porque la vacuna que a mí se me aplicó el año pasado, ya para este virus que ya cambió, puede ser que no me proteja. Entonces, cada la vacuna año cambia el va virus teniendo de la esas influenza. características y entonces la vacuna se tiene que ir actualizando y adaptando, ¿no? Para mantener a uno protegido. Por eso es que la vacunación es anual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mejor momento? Pues ya está establecido. Lo ideal es un poco antes de la entrada de la temporada invernal, lo de los fríos. Puede ser que no esté en invierno propiamente, pero ya la temporada es fría. Más o menos se empieza a vacunar en México a mediados, a la mitad del mes de octubre, inicia la campaña de vacunación. Lo ideal es que tan pronto esté la vacuna disponible, pues la gente acuda a vacunarse, porque tarda algunos pocos días en que empiece ya el organismo a tener buenos niveles de defensas, de anticuerpos, y de tal manera lo que pretendemos es que tempranamente se vacune la persona para que cuando empiece la temporada de frío, de mayor riesgo, que empieza el virus a circular mucho más en el ambiente, que la gente enferma y que se puede contagiar, quienes ya están vacunados ya tienen buenos niveles de defensas, de anticuerpos, y entonces lo más probable es que estén protegidos en el momento en que respiran el virus. La influenza no empezó a existir en el 2009, cuando fue la pandemia. Lleva muchos años atrás.
¿por qué se volvió más agresivo y por qué el 2009 fue algo clave para que todos debiéramos de tener el hábito de ir a vacunarnos cada año? Bueno, exacto. Ese es un punto importante porque el virus no nació en el 2009. Este virus y muchos otros pues prácticamente han ido evolucionando con la gente a lo largo de los años, ¿no? Y por temporadas algunos virus pues, se vuelven más importantes desde el punto de vista de salud que otros. De hecho, desde hace varios años, ustedes como medios de comunicación han difundido y han estado muy al pendiente de lo que ha pasado en África, ¿no? Y de ahí se esperaba otro tipo de infección respiratoria que afortunadamente no llegó a México. México estaba preparado ante esa posibilidad de tener un virus muy contagioso que causara infección respiratoria. México se había preparado para atender esa contingencia o esa posible epidemia. Al final lo que apareció fue este virus renovado y entonces fue que pudimos desde entonces tener los medios de contención para el control de la enfermedad. Entonces, lo importante que uno debe de tener siempre cuando empieza octubre es estar informados, estar alertas cuando la Secretaría de Salud dice ya tenemos la vacuna, ya se tienen que llevar a los niños, a los adultos mayores y a toda la población en general. ¿A dónde deben de acudir? ¿Y por qué es importante que conozcan el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Ese es claramente el mensaje. Así es como hay que decirlo, como lo acabas de comentar. La otra, ¿dónde deben acudir? Pues en todos los establecimientos de salud se aplica la vacuna. En el IMSS, en el ISSSTE, Secretaría de Salud, donde sea. ¿Es la misma vacuna? Es la misma vacuna. La vacuna es gratuita y no importa si uno es derechohabiente o no. La vacuna se ofrece gratuitamente. El INER... Es un derecho para todos los mexicanos. Por supuesto. Pero bueno, pero se da prioridad a quienes están en factores de riesgo, ¿no? Por eso se recomiendan algunos grupos de la población. El INER es porque es importante, pues porque la gente debe saber que hay un Instituto Nacional dedicado al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de las enfermedades respiratorias. Tenemos médicos especialistas del más alto nivel y la gente puede tener la confianza de acudir con nosotros. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema nos da para más, pero lo seguiremos teniendo en el estudio. Siempre un gusto, gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este desafío.